No podemos quedarnos en casa. Necesitamos salir e ir a predicar el Evangelio. El ministerio de predicación del Evangelio es el sacerdocio. Como sacerdotes, según el Antiguo Testamento, cada día debemos ofrecer sacrificios a Dios. Y esto quiere decir que cada día tenemos que salvar a pecadores para ofrecerlos como sacrificio a Dios, debido a que somos sacerdotes del Evangelio de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Deuteronomio, y en el mensaje de esta ocasión veremos una excelente revelación que aparece en el capítulo 10. Moisés le habló a la nación de Israel que se preparaba para cruzar el río Jordán y entrar en Canaán. Y en Deuteronomio capítulo 9, versículos 1 y 3, les dijo lo siguiente: Oye Israel, tú vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta los cielos. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que cruza delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los sojuzgará delante de ti para que pronto los puedas desposeer y destruir, como Jehová te ha dicho. Sin duda, estas palabras de Moisés han debido llenar al pueblo de Israel de esperanza y expectativa. Pero Moisés también les recordó sus recientes fracasos. En el versículo 7 continúa diciendo: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Bien, hoy continuamos con el mismo tema que se titula La ley es proclamada nuevamente. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje de la palabra. Saludos, Guido. Gracias por invitarme a compartir acerca de este asunto en particular. A medida que usted hacía la introducción de este programa, me puse a considerar la carga que tenemos al llevar a cabo este ministerio. Por un lado, queremos traer un entendimiento fresco y profundo acerca de la verdad en la palabra. Por el otro, queremos afirmar ciertos conceptos básicos en el contexto de la economía de Dios. Personalmente, me impactan mucho de estos conceptos básicos en el contexto mencionado. Hemos visto el concepto fresco acerca de la rebeldía del pueblo de Dios, el concepto acerca de Jehová como fuego consumidor, el concepto acerca de la nueva generación que no se consideraba mejor que la vieja generación rebelde, y el concepto de amar y servir a Dios andando en sus caminos. Todo lo anterior es precioso y fresco. En cuanto a esto, no solo necesitamos que se nos recuerde, sino que además necesitamos ser iluminados. Quizás hagamos énfasis en determinados aspectos, mientras que descuidamos por completo otros aspectos. Por tanto, necesitamos tener una visión equilibrada acerca de la economía de Dios. Así es, Guido. A nosotros, como cristianos, siempre nos gusta hablar acerca de un Dios amoroso, lo cual es verdad. Sin embargo, también es importante que hablemos de Él como un Dios al cual deberíamos temer y debemos temer. ¿No es así? Como dice la Biblia, este es el principio de la sabiduría. En nuestra cultura actual, es muy fácil enfocarnos en nosotros mismos, en nuestras necesidades y en la clase de Dios que deseamos. Hace algunos años, alguien escribió un libro acerca del Dios que cada uno está buscando. Es como si los buscadores en el mundo
estuvieran buscando un Dios a su medida. Pero la Biblia no revela un Dios que está de acuerdo con nuestros conceptos. La Biblia nos revela a Dios tal y como Él es. Somos nosotros los que debemos acomodarnos a la revelación respecto a lo que Dios es, en lugar de hacer lo contrario. Creemos de manera enfática y de acuerdo con las Escrituras que Dios es amor, es misericordioso, está lleno de gracia y es longánime. ¿Dónde estaríamos nosotros si nuestro Dios no poseyera estos atributos? Pero necesitamos recordar que Dios es Dios, que Él es la máxima autoridad soberana en el universo, que Él es el Dios de los cielos y de la tierra y que como tal debemos tenerle un temor reverente. Cuando veo que los demás, en especial los jóvenes, tienen una apreciación por el amor, la bondad y la gracia de Dios, pero sin considerar a Dios en su soberanía, su gobierno, su santidad, su majestad y su grandeza, me da temor. Debemos tenerle un temor reverente a Dios, ya que Él es fuego consumidor. Además, conocemos quién es Él y somos conscientes de quiénes somos nosotros. En el mejor de los casos, no somos nada y necesitamos que el temor reverente a Dios nos gobierne, nos guíe, nos restrinja y nos limite en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Guido. Tengo que dar un fuerte amén a lo que usted nos acaba de compartir. Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del mensaje. Adelante. Permítame leerles lo que dice Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Tenemos que temer a Dios. Todos necesitamos temer a Dios. Esto es lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que nos pide Jehová Dios que hagamos, excepto que temamos a Jehová nuestro Dios? Temer. Les digo, estoy viviendo en este país, pero me parece que las generaciones jóvenes no tienen temor de nada. No temen a sus padres, no temen a sus profesores, no temen a las autoridades, ni a los policías, ni al gobierno, no temen nada. Ellos dicen que este es un país libre. ¿Es esto bueno o no? Esto es terrible. Esta es la fuente de toda clase de ilegalidades. Pero el primero a quien debemos temer es Dios. Debemos temerle a Él. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, necesitamos temer a Dios. Él nos está observando, Él tiene ojos y sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Al final vamos a cosechar todo lo que hayamos sembrado y comeremos el fruto de nuestra propia cosecha. Por tanto, necesitamos aprender que según el orden divino, existen autoridades a las cuales debemos someternos. Está el gobierno, están los padres, están las autoridades y está la iglesia. Así que debemos aprender a temer a Dios de una manera apropiada. Guido, este mensaje fue hablado por Witness Lee en 1990. Ya han pasado muchos años y la situación de los jóvenes en nuestra sociedad actual ha ido empeorando más y más. Sin duda, esta es una palabra muy importante, no solo para nosotros, sino para la generación más joven. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Esperamos que los jóvenes reciban la gracia para darse cuenta de que cuando Moisés estaba hablando como un anciano a una nueva generación, y cuando nosotros lo hacemos, no se trata de algo relacionado con la brecha generacional. Quizás los jóvenes piensen que los ancianos estamos tratando de compartirles algunas experiencias y que les estamos dando cátedra de respeto. No es con esa clase de espíritu que le estamos hablando. Es un hecho
que el mundo anda en desorden y que en la cultura existe una total negligencia hacia Dios y hacia cualquier autoridad. Los jóvenes sienten que tienen el derecho de hacer lo que quieran porque viven en un país libre. Cuando les hablamos acerca de la obediencia a la autoridad, el punto que necesitan ver es que temer a Dios significa reconocer que Él es Señor de todos y Él es el que gobierna. Debemos reconocer que Dios tiene autoridad sobre nosotros. Los jóvenes necesitan esta clase de palabras acerca de Dios para que sean resguardados. Si tememos a Dios como el Señor de todos y como el soberano del universo, entonces tendremos un respeto apropiado hacia nuestros padres, hacia nuestros maestros, hacia la policía, hacia nuestros ancianos y por supuesto hacia el liderazgo de la iglesia. Cualquiera que abandona el temor reverente a Dios se irá por el camino de la anarquía, el desorden y la destrucción eterna. Es muy crucial que nos demos cuenta de que Dios es Dios y que como tal, Él es el Señor de todos. Sus ojos están siempre sobre nosotros. Él sabe quiénes somos, dónde estamos y qué estamos haciendo. No decimos esto para atemorizar a nadie, sino para despertarlos en cuanto a la maravillosa realidad de Dios como cabeza. Necesitamos conocer a Dios y reverenciar a Dios como tal. Amén. Guido, al escuchar esta porción, me puse a considerar la manera tan maravillosa como Moisés habló a la nueva generación y la manera como Witness Lee compartió este mensaje. Ahora, para avanzar al siguiente segmento, necesitamos considerar la segunda parte de Deuteronomio 10:12, que se relaciona con andar en los caminos de Dios. Si verdaderamente tememos a Dios, andaremos en sus caminos. Esto nos conduce a Juan 14:6, donde el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la realidad y la vida. Regresemos con Witness Lee y el estudio vida de Deuteronomio. When you fear God, Cuando tememos a Dios, you walk in all His ways. andaremos en todos sus caminos. Let me check with you. Ahora les pregunto, What are the ways of God? ¿cuáles son los caminos de Dios? Even the word all. Inclusive este versículo usa la palabra todos sus caminos. No es muy fácil responder esto. Deben saber que todo lo que Dios es un camino para nosotros. Dios es amor, entonces el amor es un camino en el cual debemos andar. Debemos andar en amor. Dios es santo, entonces la santidad es el camino. Debemos andar en santidad. El versículo 18 dice que Dios ama al extranjero y todo lo que Dios hace debe ser un camino para nosotros. Si Él ama al extranjero, nosotros también. Todos debemos hacer lo mismo. Hacer lo que Dios hace es tomar el camino. Jesús es el camino. Y cuando vino nos dijo que Él es el camino. Dios mismo es el camino. Todo lo que Él es el camino. Jesús es el camino. Cuando tomamos a Cristo como nuestro camino, lo vivimos. Lo vivimos tal como lo que Él es. Él es humilde, debemos vivir en el camino de la humildad. Este es el camino de Jesús. Cristo es aquel que siempre toma la cruz y nosotros debemos andar también en el camino de la cruz. En esto consiste tomar a Cristo como nuestro camino y en esto consiste vivirlo a Él. Y vivir a Cristo significa expresarlo, manifestarlo e incluso magnificarlo. Por tanto, debemos andar en los caminos de Dios. En la Nueva Jerusalén, que se revela minuciosamente en Apocalipsis 22, nos dice que allí solo existe una calle, la cual está en el fluir del río de agua de vida, que procede del trono de Dios, o sea, Dios mismo. Y este Dios está fluyendo como nuestra vida y también como nuestra calle. Dios es nuestro camino, Dios es nuestra calle, tal como Dios es nuestra vida. Tomamos a Dios como nuestro camino y su vida es el camino. Así que debemos temer a Dios, andar en todo lo que Él es,
y andar en todo lo que Él hace, hacer todo lo que le gusta, comportarnos en la manera en que se comporta, esto es caminar en los caminos de Dios. Guido, si nosotros tenemos un temor apropiado y reverente de Dios, espontáneamente desearemos andar en sus caminos. Quizás los caminos de Dios nos parezcan un poco abstractos, pero el Nuevo Testamento nos ayuda a conocerlos. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más cómo podemos andar por los caminos de Dios? En Juan 14:6 podemos ver una gran ayuda. Los caminos de Dios son Dios mismo. El Señor Jesús, quien era la corporificación de Dios, dijo: yo soy el camino. Esto significa, en términos generales, que la persona de Dios es el camino. En el ejemplo que vimos en Deuteronomio 10:18, donde dice que Él ama al peregrino dándole alimento y vestido, nos revela que Él es un Dios de amor. Puesto que Él es amor, el amor llega a ser uno de los caminos de Dios. Si queremos andar en los caminos de Dios, debemos andar en lo que Él es. Si Dios es amor, ese debe ser un camino para nosotros. Si Dios no hace distinción de personas, ese debe ser un camino para nosotros. Si Dios es justo en todo lo que hace, ese debe ser un camino para nosotros. Si Dios es longánimo y misericordioso, esos también deben ser caminos para nosotros. Sin duda, esta es una gran revelación. Andar en los caminos de Dios significa andar en lo que Dios es. En otras palabras, significa vivir a Dios. Y puesto que Dios está en nosotros desde que creímos y lo recibimos, entonces podemos expresarlo, exhibirlo y manifestarlo. En esto consiste andar en los caminos de Dios. Gracias, Guido. Hace un rato mencionamos que el versículo en Deuteronomio 10:12 es el enfoque de este mensaje y por lo tanto seguiremos avanzando según la progresión que nos presenta. Este versículo primero dice que debemos temer a Jehová, luego dice que debemos andar en sus caminos y finalmente dice que debemos amar y servir a Jehová con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esta será una excelente conclusión del mensaje, así que escuchemos a Witness Lee en el segmento final. Adelante. Then we have to love Him. Entonces, debemos amar a Dios. Vaya. This word love implies a lot. Esta palabra amor tiene una profunda implicación. Amarlo, amar a Dios. Dios mismo nos ha puesto el ejemplo cuando amó a los padres de Israel. Él puso su afecto sobre ellos y los amó. Para amar a Dios, debemos poner nuestro afecto, no solo nuestro corazón, sino nuestro afecto, algo que es más tierno que el corazón. Tal vez tenga un corazón para Dios, pero nuestro afecto es posible que no esté puesto en Él. Debemos amar a nuestro Dios de la misma manera que un joven ama a su prometida. Esta es la manera correcta. Este es un buen ejemplo. Debemos amar y servir a Dios poniendo nuestro afecto sobre Él y amarlo con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Necesitamos saber que el corazón está vinculado con el espíritu. El corazón tiene una parte que es nuestra conciencia, la cual forma parte del espíritu. Así que el corazón se vincula con el espíritu y debemos amarlo también con toda nuestra alma. Y esto quiere decir que tenemos que amar y servir a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra alma. Déjenme compartirles una verdad con ustedes. La manera bíblica ordenada por Dios para predicar el Evangelio es que vayamos. No podemos quedarnos en casa. Necesitamos salir e ir a predicar el Evangelio. El ministerio de predicación del Evangelio es el sacerdocio. Como sacerdotes, según el Antiguo Testamento, cada día debemos ofrecer sacrificios a Dios. Y esto quiere decir que cada día tenemos que salvar a pecadores
para ofrecerlos como sacrificio a Dios, debido a que somos sacerdotes del Evangelio de Dios. Romanos 15:15 dice que no solo somos predicadores, sino sacerdotes. Ofrecer sacrificios a Dios no es el trabajo del sacerdote, sino que es la manera de vivir del sacerdote. Y nosotros también debemos predicar el Evangelio de esta misma manera. ¿De qué manera? De manera cotidiana, día tras día. ¿Qué es lo que más complace a Dios hoy en día? La predicación del Evangelio. Debemos traer pecadores a la iglesia para conducirlos de regreso a la casa del Padre. Esto es lo que más le complace a Dios. Guido, ciertamente es maravillosa la progresión del versículo en Deuteronomio 10:12. Se inicia con el temor de Dios, luego con andar en sus caminos, y el amor que se despierta con esto nos conduce a poner nuestro afecto sobre Dios de la misma manera que un joven ama a su prometida. Y eso es precisamente lo que nos motiva a servir a Dios, incluso en la predicación del Evangelio. Esta progresión es muy valiosa, ¿verdad? La progresión, como se revela en Deuteronomio 10:12, se inicia con el temor reverente a Dios, luego continúa con andar sus caminos y termina con amarle y servirle. Necesitamos tener un amor afectuoso hacia Dios. Esto implica ternura, intimidad y un dulce disfrute. Esta es la manera como Dios nos ama. Según este principio, solo podemos amar a Dios con la misma clase de amor con que Él nos ama. Puesto que Dios nos ama con afecto, esto produce la misma respuesta en nosotros. Realmente aprecio esto, porque se convierte en una motivación legítima para servir a Dios. Por lo tanto, tememos a Dios y andamos en sus caminos y amamos y servimos a Dios. Amén, Guido. Sin embargo, en nuestra experiencia, hay momentos en que saltamos del temor a Dios a tratar de servirlo como consecuencia del mismo temor, pero la realidad es que necesitamos pasar por la experiencia de andar en los caminos de Dios y de amarlo afectuosamente para intentar entonces servirlo. De esa manera, nuestro servicio será genuino. ¿No le parece? Así es. Jamás debemos servir a Dios por temor. Por supuesto, el elemento del temor reverente siempre estará allí al servir a Dios, pero nuestro servicio depende del amor afectuoso, el cual a su vez depende de andar en los caminos de Dios, que a su vez depende del temor a Dios. No debemos saltar ninguno de estos pasos, a fin de que podamos servir apropiadamente a nuestro maravilloso Dios eterno y glorioso. Gloria al Señor por la palabra que hemos escuchado en este mensaje, y me siento muy complacido y a la vez privilegiado de haber compartido este mensaje con usted. Muchas gracias, Guido, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Como siempre, ha sido un gozo estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual
para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.